Hola de nuevo, chicos. Ahora vamos a hablar de reacciones, ¿sí?, en compuestos orgánicos. Por desgracia, las reacciones en los compuestos orgánicos no son tan fáciles como las reacciones inorgánicas, ¿no? Vamos a empezar a hablar de los alcanos, que realmente son los compuestos orgánicos más sencillos, ¿sí? Y los alcanos presentan dos tipos de reacciones: la combustión y la halogenación. Recuerden que los alcanos son compuestos que no son para nada reactivos, ¿sí? Entonces, para poder hacerlos reaccionar con oxígeno, en este caso, que es el caso de la combustión, necesitamos de calor, ¿sí? Temperaturas muy elevadas para que esto pueda ocurrir, ¿sí? Y siempre que tengamos un alcano y oxígeno, el oxígeno tiene que estar en exceso, vamos a tener dos productos: dióxido de carbono y agua, ¿sí? Y aquí lo único que tenemos que hacer, entonces, dependiendo del alcano que tengamos, ¿sí?, nosotros ya sabemos qué productos van a dar. Entonces, lo único que hay que hacer es balancear la reacción, ¿ok? Entonces, vamos a tener N, acuérdense que esta es la fórmula de los alcanos, ¿no? CnH2n más 2. Entonces, para balancear, vamos a tener en cuenta que todo el carbono, ¿sí?, del alcano va a convertirse en este carbono del CO2, del dióxido de carbono. Entonces aquí va a ir N, ¿sí? Y en el caso del hidrógeno, ¿okay?, aquí es 2N más 2, ¿sí? Entonces aquí va a ser N más 1, porque aquí tenemos dos hidrógenos. Y esto va a ser la cantidad de hidrógeno. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es balancear el oxígeno, ¿no? Ese va a ser el problema. Recuerden que este tipo de reacción es una reacción de oxidorreducción. Esta reacción pues ya se había visto antes en química inorgánica, ¿no? Y entonces aquí lo único que vamos a tener que hacer es balancear, ¿ok? Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Tenemos el propano. El propano va a reaccionar con oxígeno y va a dar CO2 más agua, ¿ok? ¿Y qué pasa aquí? Lo que va a suceder es que nosotros aquí tenemos 3 y aquí DH es 2 por 3, 6, 8, ¿ok? Más 2, ¿no? En total tenemos 8 hidrógenos, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener 3, si se fijan, de carbono. Y aquí tenemos que tener N más 1, que es 3 más 1, 4, ¿sí? Pero aquí el problema es balancear el oxígeno, como les digo, ¿no? Aquí tenemos 4 de oxígeno y 3 por 2, 6 más 4, 10. Y entonces aquí, como tenemos la molécula diatómica del oxígeno, pues tenemos que dividir entre 2, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que el coeficiente, sí, es 5, ¿ok? Entonces el coeficiente del oxígeno molecular es 5, ¿no? El oxígeno diatómico. Bueno, entonces aquí todo muy bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí llegamos a tener C4H10, ¿sí? Entonces, si reacciona con oxígeno, ¿sí? Para eso necesitamos calor, que también se puede representar de esta forma, con un triangulito, ¿sí? Entonces, aquí se va a formar dióxido de carbono más agua, ¿sí? Aquí, pues 4, ya sabemos, y aquí, pues 5, ¿no? Que es N más 1, que es 4, más 1, 5. Pero, ¿qué pasa con el oxígeno? Aquí se va a formar 8 y aquí 5, ¿no? Entonces aquí va a ser 13, ¿sí? Y 13 vamos a tener que dividirlo entre 2 y va a dar 6.5, ¿sí? Y entonces esto no se puede quedar así, porque no debemos de tener un punto decimal. Hay quienes lo usan así, ¿no? Pero formalmente no debe haber un punto decimal aquí, ¿ok? Entonces, para arreglar esto, tenemos que multiplicar por 2, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener 2, C4, H10. Este 2 solo vamos a hacer el coeficiente, ¿sí? No va a multiplicar subíndice, solo coeficiente, acuérdense. Aquí va a ser 13O2 y va a dar 8 CO2, dióxido de carbono, más 10 moléculas de agua, ¿sí? Y esto de multiplicarlo por 2 sucede cuando tenemos un número par de carbonos, ¿sí?
Cuando tenemos un número impar de carbonos, como el ejemplo que vimos, no vamos a tener ningún problema. El problema va a empezar cuando tengamos un número par, ¿no? Vamos a tener que hacer esto para poder llegar a la ecuación, ¿ok? Entonces, ya que tenemos las ecuaciones, pues ya podemos representar lo que es la reacción de combustión para los alcanos, ¿ok? Hasta aquí, pues todo muy sencillo, ¿no? Esta reacción ya la habíamos visto antes en lo que es química inorgánica. Ahora empiezan los problemas. ¿Sí? Vamos a ver la halogenación y vamos a empezar con el alcano más sencillo, el metano, ¿sí? Y aquí tenemos cloro, ¿ok? Aquí puede ser, ¿sí? Bueno, de una vez les comento, ¿no? Acuérdense que aquí la halogenación pues puede ser cualquier halógeno, ¿no? X, ¿sí? Aquí vamos a tener X2, ¿no? Cualquier halógeno diatómico. Acuérdense que los halógenos en la naturaleza están en forma diatómica, ¿sí? Vamos a tener F2, I2, bromo 2 y cloro 2. Entonces aquí vamos a tener la primera reacción, ¿no? Con flúor. Sin embargo, ¿qué creen? El flúor reacciona demasiado rápido con el metano. De hecho, la reacción es explosiva y es muy difícil de controlar. Sí, es una reacción muy exotérmica, explosiva, que es difícil de controlar y por eso no se usa flúor para hacerlo reaccionar con los alcanos. ¿Sí? Solo teóricamente, ¿no? Pero a modo así práctico realmente no se usa porque es una reacción que no se puede controlar. Y su velocidad de reacción, les digo, es muy rápida y demasiado exotérmica. ¿Qué pasa con el yodo? El yodo, la reacción es endotérmica, requiere de mucho calor. La reacción es extremadamente lenta y para fines prácticos realmente no se hace reaccionar con los alcanos, ¿sí? La reacción es muy lenta y requiere demasiada energía. En el caso del bromo, la reacción es lenta, pero se puede acelerar con calor, ¿sí? Aceleramos la reacción con calor y se puede llevar perfectamente a cabo. En el caso del cloro, la velocidad de reacción es moderada, está muy bien para estudiarla, ¿no? Sobre todo en lo que es el laboratorio, ¿ok? Entonces, para que sepan, ¿no? Entonces esta no, es explosiva y esta demasiado lenta. Entonces las que se estudian realmente son estas dos, ¿ok? Bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a ver qué sucede con esta reacción, ¿no? Entonces tenemos la reacción para formar el clorometano. Porque con esta reacción igual se puede producir diclorometano, sí, cloroformo y tetracloruro de carbono, ¿ok? Entonces, es posible que si nosotros queremos llegar hasta el tetracloruro de carbono, lo que vamos a tener pues son mezclas de productos clorados, ¿no? Y la composición pues va a depender de la cantidad de cloro y de las condiciones de reacción, ¿sí? Va a depender muchísimo de lo que son las condiciones de reacción. Entonces, aquí una cosa muy importante, si se fijan, en cada paso vamos a necesitar cloro, pero vamos a necesitar otra cosa. Aquí necesitamos luz, ¿sí? Aquí vamos a necesitar calor o luz, ¿sí? En este caso se utiliza ultravioleta, ¿sí? La luz ultravioleta va a incidir sobre la mezcla y va a iniciar lo que es la reacción, ¿no? Sin esta luz ultravioleta, realmente la reacción pues no se llevaría a cabo, ¿ok? Y bueno, pero antes de analizar esta reacción, vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Y vamos a ver los tipos de reacciones que hay en orgánica, ¿ok? Son la adición, la eliminación, la sustitución y rearreglos. Entonces, en el primer caso de la adición, vamos a tener dos reactivos que se van a adicionar y van a formar un solo producto, ¿sí? Y no vamos a tener átomos sobrantes. Aquí está el ejemplo, ¿no? El etileno va a reaccionar con HBr para formar bromoetano. Y aquí no hay nada sobrante. Este bromoetano es un halogenuro de alquilo, ¿sí? Y partimos de un alquilo, ¿ok? Entonces, este es un tipo de adición. Ahora, vamos a ver la eliminación. Aquí tenemos un reactivo único, como en el caso del etanol, que es un alcohol, y necesitamos un catalizador. Y en este caso, ¿sí? Se va a formar
un alqueno, el etileno y agua. Aquí vamos a tener dos productos, ¿sí? ¿Sí se fijan? Por eso se llama eliminación. Se va a eliminar una parte del reactivo y se van a formar dos productos, ¿ok? Luego tenemos las reacciones de sustitución, ¿sí? En las reacciones de sustitución vamos a tener dos reactivos y al final vamos a tener dos productos, pero estos dos productos van a estar diferentes, ¿sí? Una parte de uno de los reactivos se va a unir a la otra y va a desplazar, ¿sí? Pues una parte que ya estaba en el reactivo, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos el acetato de metilo y tenemos agua, este es un éster. Y vamos a formar un ácido acético, que es un ácido carboxílico, más metanol, un alcohol, ¿ok? Entonces vamos a formar de dos reactivos, vamos a formar dos productos diferentes. Esto es con un catalizador y en medio ácido. Y cuando hablamos de la reacción de rearreglos, pues vamos a tener un reactivo único, y este reactivo va a experimentar, ¿sí?, una reorganización de enlaces y átomos, y va a formar un producto isomérico, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener que el fosfato de dihidroxiacetona va a pasar a ser gliceraldehído 3-fosfato, que realmente, pues, es un isómero, ¿sí? Y de hecho, esta reacción es un paso en la vía de la glucólisis, si ustedes recuerdan, ¿sí? Que realmente la glucólisis es una reacción del metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Una reacción muy importante, ¿sí?, en sistemas biológicos. Ya que vimos los tipos de reacciones, ahora vamos a ver el cómo suceden las reacciones orgánicas, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar un poquito de mecanismos, ¿sí? Los mecanismos son una descripción, general de cómo ocurre una reacción. Y va a describir a detalle lo que pasa en cada etapa de la transformación química, ¿sí? Cuáles enlaces se rompen y en qué orden, cuáles enlaces se forman y en qué orden. Y bueno, cuál es la rapidez relativa o la velocidad de las etapas, ¿sí? Bueno, entonces todas las reacciones químicas pues van a involucrar ruptura y formación de enlaces, ¿no? Y cuando dos moléculas se unen, reaccionan y forman productos, ¿sí? Y obviamente se van a romper enlaces específicos en las moléculas de los reactivos y se van a formar enlaces específicos en las moléculas de los productos. Y hay dos formas en las que se pueden romper, ¿sí?, un enlace covalente de dos electrones. Una es la simétrica, ¿sí?, una ruptura simétrica. Y la otra es la asimétrica. También se les puede llamar ruptura homolítica o ruptura heterolítica, ¿sí? Y entonces, si se fijan, en la primera vamos a tener A y B, se va a romper este enlace, ¿sí? Pero aquí hay unas flechas muy chistosas, que solo es la mitad de la flecha. ¿Se dan cuenta? Aquí de este lado igual es la mitad de la flecha. Entonces acuérdense que las flechas quieren decir transferencia de electrones, y entonces aquí lo que quiere decir es que solo un electrón se va a ir con A y solo un electrón de este enlace se va a ir con B. Entonces al final vamos a tener esto. ¿Y qué es esto? Estos se llaman radicales, ¿sí? O radicales libres, ¿sí? Y entonces una ruptura homolítica o simétrica va a generar radicales o radicales libres, ¿sí?, que son especies neutras que van a tener un electrón desapareado en sus orbitales, ¿sí? Van a tener un electrón desapareado. Y déjenme decirles que son especies muy reactivas porque están buscando la forma de completar su octeto, ¿no?, de aparear este electrón, ¿ok?
Y por el otro lado vamos a tener la ruptura heterolítica, que es asimétrica. Si se dan cuenta aquí, la flecha es como la conocemos. Flujo de electrones, 2 electrones se van a mover hacia una de las especies, ¿sí? Y en este caso, una de las especies va a quedar con carga positiva y la otra, que se va a llevar a los 2 electrones, va a quedar con carga negativa, ¿no? Este tiene un exceso de electrones y a este le faltan electrones. Entonces aquí se van a formar iones. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Okay? En la ruptura heterolítica es asimétrica y se van a formar iones. ¿Ok? Ahora, así como se rompen los enlaces, también se forman los enlaces, ¿no? Nosotros tenemos 2 especies, ¿sí? Que sean radicales libres, ¿ok? 2 especies radicales. Cuando las juntemos, ¿sí? Aquí está igual a media flechita. Cuando las juntemos se va a formar de nuevo un enlace, ¿sí? Y aquí tenemos 2 especies iónicas que al juntarlas nos van a formar nuevamente el enlace, ¿ok? Y entonces, aquí vamos a tener entonces una formación simétrica. Y aquí una formación asimétrica. Y, bueno, esto es con respecto a la formación, ¿no? Y entonces, con respecto a cómo suceden las reacciones, vamos a tener 2 formas, ¿sí? Una va a ser reacciones, por radicales y las otras reacciones polares, ¿sí? Entonces, las reacciones por radicales van a, pues, involucrar rompimientos y formaciones de enlaces simétricos, ¿sí? Rompimientos y formaciones de enlaces simétricos. Y las reacciones polares van a implicar, pues, rompimientos y formaciones de enlaces asimétricos, ¿sí? Van a involucrar a especies que contienen un número par de electrones y por lo tanto únicamente tienen pares de electrones en sus orbitales. Y bueno, este tipo de procesos polares, ¿sí? Estas reacciones polares, son muy comunes, ¿sí? En lo que es química orgánica y en la química biológica, ¿no? Son reacciones extremadamente comunes, a diferencia de las reacciones por radicales, que son reacciones menos comunes, sin embargo, son importantes para algunos procesos industriales y para algunas rutas biológicas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las reacciones por radicales. Sí, ya habíamos visto que las reacciones por radicales involucran rompimientos y formaciones de enlaces simétricos. Y al radical también lo podemos llamar radical libre, ¿sí? Y estas especies yo les dije que son muy reactivas. ¿Por qué son muy reactivas? Porque en su última capa de valencia, ¿sí? Tienen, por lo general, 7 electrones, ¿sí? Y, bueno, obviamente tienen un electrón desapareado. Entonces, ellos lo que quieren, los radicales, quieren, pues, formar su octeto, ¿no? Para estar estables, estar cómodos, ¿ok? Esas son especies muy reactivas, ¿sí? Y hay diferentes formas en las que pueden conseguir su octeto, ¿no? Y una forma de hacer esto es con una reacción de sustitución por radicales, ¿sí? Donde vamos a tener un radical que va a abstraer un electrón y un átomo, ¿sí? De este compuesto y va a romper el enlace, obviamente, ¿sí? Y se va a formar un nuevo enlace, por lo que se va a formar un nuevo compuesto y un nuevo radical, ¿okay? También esto se puede generar por una reacción de adición por radicales, donde vamos a tener un radical y este radical se va a adicionar a un doble enlace. Y esto va a ser tomando un electrón de este enlace y produciendo un nuevo radical, ¿sí?
Este doble enlace se va a romper, un electrón se va a ir para este lado y un electrón va a formar un nuevo radical. Aquí vemos que va a quedar un radical de carbono. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la reacción en cadena de radicales libres. Y este tipo de reacciones va a tener 3 pasos. El paso de iniciación, propagación y el paso de terminación. La iniciación es el paso en el cual se genera como producto un intermediario reactivo. Y la propagación va a ser en el paso en el cual el intermediario reactivo reacciona con una molécula estable para formar un producto y otro intermediario reactivo, lo que va a permitir continuar la cadena hasta que se agote el abasto de reactivos o se destruya el intermediario reactivo. ¿Sí? Y en el paso de terminación, pues lo que vamos a tener es que las reacciones colaterales destruyen a los intermediarios reactivos y tienden a disminuir o a detener la reacción. ¿Ok? Entonces aquí vamos a analizar ahora sí la reacción del metano con el cloro. ¿Sí? Esta reacción del clorometano es un ejemplo de una reacción por radicales, ¿sí? Y que es industrialmente útil. Esta reacción de sustitución es la primera etapa en la preparación de los disolventes diclorometano, cloroformo y tetracloruro de carbono, como ya habíamos visto, ¿sí? Entonces, decíamos que para esta reacción necesitábamos luz, ¿sí? Necesitábamos ultravioleta, ¿sí? Y el clorometano se iba a formar por sustitución, ¿sí? Y también íbamos a formar cloruro de hidrógeno, ¿ok? Y bueno, vamos a ver el primer paso, que es la iniciación. En este paso se generan los radicales, ¿sí? Y nosotros tenemos que la luz, ¿sí?, azul que incide sobre la muestra va a promover la reacción, ¿sí? Entonces es probable que la iniciación se deba a que una molécula de cloro absorbe la luz. Y la reacción sería de la siguiente manera, ¿no? La molécula de cloro diatómica absorbe un fotón, ¿sí? Y aquí ocurre la formación del radical, ¿sí? Vamos a tener que uno de los electrones se va a ir hacia un lado y el otro hacia el otro, ¿no? Entonces va a formar 2 radicales cloro, ¿sí? Esto ya habíamos visto que es una ruptura simétrica. Bueno, aquí les presento estructuras de Lewis de algunos radicales, ¿sí?, de diferentes especies. ¿Okay? Entonces aquí tenemos átomo de cloro, átomo de bromo, radical hidroxilo, radical metilo y radical etilo, ¿sí? Y podemos ver pues sus estructuras, ¿no? Realmente lo que tienen que notar es que tiene un electrón, ¿sí?, no compartido. Estos, ¿sí?, átomos de cloro van a ser intermediarios, ¿sí? Intermediarios reactivos. ¿Por qué intermediarios reactivos? Porque van a tener un tiempo de vida corto, nunca van a estar en grandes concentraciones y además, cómo se forman, desaparecen, ¿sí? Al final de la reacción nosotros ya no los vamos a tener y al principio de la reacción pues tampoco los teníamos, ¿no? Entonces por eso se llaman intermediarios reactivos, ¿sí? Entonces se van a formar estos 2 intermediarios reactivos que son radicales, ¿okay? Ahora, vamos a ver el siguiente paso, ¿sí? El siguiente paso es la propagación, ¿sí? Y la propagación va a tener 2 pasos. En el primer paso vamos a tener que un átomo de cloro o un radical cloro va a colisionar con el metano, ¿sí? Y este va a abstraer o va a quitar un átomo de hidrógeno al metano, ¿sí? Le va a quitar su átomo de hidrógeno y se va a formar el cloruro de hidrógeno, ¿sí? Y aquí, obviamente, va a quedar
pues un electrón solito y se va a formar el radical metilo, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí teníamos un radical y formamos otro radical. ¿Sí notan? Ok. Ahora viene el segundo paso de propagación, ¿sí? Entonces vamos a tener que este radical metilo va a reaccionar con una molécula de cloro, si se fijan, ¿sí? Este radical va a secuestrar, ¿sí? Abstraer una molécula de cloro y va a formar, ¿sí? El clorometano. Pero va a quedar un radical cloro. ¿Sí se fijan aquí el radical cloro? ¿Okay? Y este radical cloro, pues, ¿qué creen? Que puede reaccionar con otra molécula de metano y formar un radical metilo. Y este radical metilo puede reaccionar con una molécula de cloro y así ocurre la reacción, ¿sí? Muchísimas veces. Por eso se le llama reacción en cadena. Y realmente va a ocurrir hasta que termina el suministro de reactivos o alguna otra reacción consume los radicales intermediarios. Y bueno, aquí vemos que la reacción en cadena puede explicar la formación de muchas moléculas de cloruro de metilo, ¿sí? Y de cloruro de hidrógeno por cada fotón de luz absorbido. Y bueno, cuando sucede algo que consuma los radicales libres intermediarios, sin generar nuevos, la reacción en cadena se frena o se detiene. Y las reacciones laterales más importantes en una reacción en cadena son las que consumen pues los radicales libres. Y este tipo de reacciones se les conoce como reacciones de terminación. Es un paso que produce menos reactivos intermediarios, ¿sí? Los radicales libres, de lo que se consume. Y aquí hay algunas reacciones de terminación, ¿no? Cuando tenemos que el radical metilo colisiona con el radical cloro, ¿sí? O los dos radicales cloro colisionan entre sí, ¿sí? Y forman enlaces, ¿no? O aquí que puede ser que los dos radicales metilo van a formar un etilo, ¿sí? O puede ser que también los radicales libres colisionen con las paredes del recipiente u otros contaminantes, ¿sí? Por eso dice que aquí choca con pared. Y bueno, si se fijan, en la primera reacción de terminación se genera clorometano. Sin embargo, ¿sí? Este paso consume los radicales libres necesarios para que continúe la reacción en cadena, ¿sí? Y por lo tanto se rompe la cadena. Y la contribución de este tipo de producto que se genera de esta forma es mínimo, ¿sí? En comparación con la contribución que tienen los pasos de propagación, ¿no? Y bueno, cuando tenemos la reacción en cadena, la concentración de radicales es muy baja, lo que hace que la probabilidad que dos radicales se combinen, ¿sí? Es muy, muy baja. Y es más fácil que una molécula de reactivo, ¿sí? Se combine con un radical y se lleva a cabo lo que es la propagación. Pero bueno, cuando hay disponible pocas moléculas de reactivo, esto se vuelve un poquito más frecuente, ¿no? Es cuando realmente ya está acabándose el reactivo, ¿sí? Y la concentración de estos radicales pues puede aumentar en comparación con la muestra, ¿no? Y ahí sí vamos a tener más probabilidad de estas colisiones. Vamos a ver un ejemplo de reacciones por radicales, ¿sí? Pero un ejemplo biológico. En este caso vamos a ver la síntesis de prostaglandinas, ¿sí? Estas prostaglandinas son unas moléculas grandes que se encuentran en los tejidos y fluidos corporales. Y bueno, cierta cantidad de productos farmacéuticos están basados en o se obtienen a partir de las prostaglandinas, ¿sí? Y esto es los medicamentos que inducen el trabajo de parto durante el alumbramiento, los que reducen la presión intraocular en el glaucoma, los que controlan el asma bronquial y aquellos que ayudan en el tratamiento de los defectos cardíacos congénitos, ¿sí? La biosíntesis de la prostaglandina se inicia
al abstraer un átomo de hidrógeno, ¿sí? Del ácido araquidónico, ¿sí? Se le va a extraer un átomo de hidrógeno, pero este átomo de hidrógeno se extrae por un radical de oxígeno. Este radical va a extraer este átomo y en consecuencia se va a generar un nuevo radical, ¿sí? En este caso se llama la reacción de sustitución de radicales. Aquí, ya que tenemos este nuevo radical, ¿sí? Este radical va a entrar como una especie de resonancia, si se fijan los dobles enlaces, ¿ok? Como que el doble enlace de aquí se mueve, ¿sí se fijan? ¿Ok? Y entonces aquí vamos a tener ahora, ¿sí? Lo tenemos aquí, vamos a tener aquí ahora el radical. ¿Okay? Y este radical va a reaccionar, ¿sí? Con una molécula de oxígeno y se va a formar un radical oxígeno. ¿Ok? Y este radical oxígeno va a reaccionar con un doble enlace, ¿sí? El doble enlace que está aquí a un lado, y se va a formar, se va a formar una adición, ¿no? Se va a adicionar el oxígeno a lo que es la prostaglandina, ¿sí? Pero, además, se va a formar otro radical, ¿sí? Un radical carbono. Aquí vamos a tener otro radical carbono, ¿sí? Y vamos a tener que aquí se va a formar una especie de enlace, ¿no? Y bueno, entonces esta sería una reacción de adición de radicales y bueno, varias reacciones y transformaciones después, pues se va a obtener, la prostaglandina H2.